Ellos no son del pueblo. Ellos comen puerco, tocino, pepperoni, jamón, tocino, chorizo con huevo. Y tú te metiste con ellos, no puede ser. Lo criticaron más adelante. Pedro les tiene que explicar más adelante lo que pasa. Pero cuando Pedro entra ahí, ¿sabe por qué entró? O no fue así de que escondida. No fue escondida. Él sabía que Dios directamente le había dicho: lo que Dios ya limpió, no lo llames tu inmundo. Levante la mano los que estamos aquí, que Cristo ha limpiado con su sangre, hermano. Bendito sea. Amén. No estamos contaminados ya de pecado. No estamos contaminados ya como para ser echados fuera. Somos el pueblo de Dios. Tenemos Amén. su bendición. Amén. Así que no podemos andarnos peleando, ni andando, ni esguneándonos, porque aquí somos los mismos. Somos pueblo de Dios. Somos limpios, somos santificados, somos consagrados para Dios. Amén. Así que Pedro entró a la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Acuérdense que Cornelio trajo gente. Versículo 28, entonces les habló así: ustedes saben muy bien, es lo primero que tienen que saber, ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o que lo visite. Está prohibido. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Pregunta: ¿entendió Pedro el mensaje? Sí. ¿Obedeció Pedro el mensaje? ¿Lo puso en práctica? Al siguiente día. ¿Cuántos días te tardas tú y yo en obedecer a Dios? ¿Cuánto nos tardamos, hermano? Ay, hermano, no me hable tan duro. Es que Dios sabe que soy débil. No, ¿usted qué es, hermano? Usted está limpiado. Usted está limpio. Usted está consagrado por la sangre de Cristo Jesús. Usted está preparado para que usted obedezca a Dios en ese momento, en ese instante. Aunque puede que haya sido algo muy difícil en la cabeza de Pedro, él obedece. Y usted y yo tenemos que entender, hermano, que a veces tenemos ideas equivocadas en la cabeza, Así es. que aprendimos en el camino de la vida, que te enseñó tu papá o tu mamá. Ideas que no son correctas. Ideas que a ti se te hace, que tú sientes, que tú crees, que tú piensas, pero que están equivocadas, que no se alinean a la palabra de Dios. En este caso, Pedro sabía que no se podía juntar con ellos, y tuvo que derrumbar hasta el suelo sus ideas que tenía por toda la vida. No es como tú piensas, Pedro. Póngase a pensar, ¿qué idea tendrás tú en tu corazón? ¿Qué pensamiento tendrás en tu corazón que está equivocada y la sigues abrazando como si fuera verdad? ¿Cuántas ideas tendremos equivocadas? Que cuando viene la palabra de Dios y nos pone luz, ilumina nuestro pensamiento, deberíamos decir: ahora entiendo. Como Pedro, ahora entiendo que lo que Dios limpió, yo no lo puedo llamar inmundo. Hay muchas cosas. Nosotros que somos hispanos estamos llenos de supersticiones, ideas equivocadas que no tienen nada que ver con Dios. Y les damos como si fueran verdad, ¿verdad? Ay, madera. Por decir un ejemplo. Toco madera. Changuitos para que no suceda. no sé por qué changuitos, pero dedos cruzados. Ajá. O sea, y eso es lo mínimo. Hay tantas ideas equivocadas que a veces adoramos cosas equivocadas porque no sabemos. Pues es que así me enseñó mi mamá, hermano. ¿Qué quiere que haga? Tradiciones. Pobre changuito. Pedro tuvo que derrumbar de su cabeza algo que había cargado por generaciones de una nación, de que un judío no podía ni siquiera tocar a un gentil, menos meterse a la casa de ellos, menos comer con ellos. Imagínate, llega Cornelio y lo primero que le ponen enfrente para comer, un chuletón. Qué rico. Con chile. Y Pedro, ¿qué es esto? Haz un marranito, Pedro, que cocinamos especialmente para ti.
Todas las ideas equivocadas tienen que ser echadas por tierra. Tus ideas equivocadas, mis ideas equivocadas, lo que te enseñaron, no sé, tu tío, tu compadre, tu amigo, tu vecino. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Y crecer con eso, y alimentarnos con eso, y ser libres con eso, hermanos. Ser libres con eso. Y Pedro se quitó toda esa estructura mental para abrazar la verdad. Y dice, vine sin poner ninguna objeción. No lo pensó dos veces. Si hay que obedecer a Dios, lo obedezco. Dígalo conmigo. Si hay que obedecer a Dios, lo obedezco. Punto. Amén. Pero si obedecer me cuesta trabajo. Oye, hermano, ¿de veras qué hay que hacer? ¿A qué hora hay que venir? ¿De veras tengo que dar a Dios? Que le pida perdón a este chancludo. Señor. Lo que Dios te diga que hagas, hazlo, hermano. Sin poner ninguna objeción. Sin poner ninguna objeción. Ahí está tu bendición. Ahí está tu bendición. Y Pedro les pregunta, ¿a qué me trajeron? ¿No sabía Pedro? No sabía. Pues no. Pero si es Pedro el apóstol y los pastores lo saben todo. No es cierto. El ángel nomás le dijo, Dios nomás le dijo, ve con ellos. Y Pedro no sabe. A veces nosotros le queremos poner condiciones a Dios. Mira, ok, Señor, me dice que haga tal cosa, ok, sí obedezco. Pero siempre y cuando Tú me hagas este favor. me pague el que me debe. Y luego ya voy, le pido perdón. O lo perdono. ¿Verdad que sí? Si viene de rodillas y así, entonces lo perdono. Le ponemos condiciones a Dios. Queremos saber. Dios no nos va a explicar todas las cosas, hermano. Entendámoslo bien. Hay cosas que Dios no dice. Hay cosas que Dios no comparte. Hay Dios que se guarda para Él. Porque no te conviene saberlo. A ti nomás, a ti y a mí más nos conviene saber lo que hay que hacer hoy. Nada más. Ve con el hermano y pídele perdón. Pero Señor, es que tú sabes lo que me debe. Ya me digo y me habla bien grosso. Tú ve y pídele. Dios no te va a dar ninguna otra explicación. ¿O sí, hermano? Ahí va Pedro. Ve para allá. Ok. Eran griegos y romanos. Y luego lo recibe con un abrazo y luego se le arrodilla. Imagínate a Pedro que está nada de idolatría. De repente yo creo que se le puso la piel, se le pararon los pelos de punta cuando Cornelio se le dice, ¡no! ¡Levántate! Esa es idolatría. Y luego lo pasan ahí adentro y por primera vez entró en la casa de un romano. Quizá había estatuas de Venus, de Afrodite, de quién sabe. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pedro, siéntate, mira, te echamos unas chuletitas bien sabrosas, una salsa de camarones. ¿Qué estoy haciendo aquí? Obedeciendo a Dios. Y Pedro lo primero que hace es, miren, no sé si se la comió o no, pero no sé si le ofrecieron de comer, pero Pedro sabía algo más importante que la comida. El corazón de esa persona. El corazón de esa persona. La salvación de una persona es muy importante, hermano. Yo sé que tú sabes, que tú conoces gente que son buenas personas, que se portan bien, no toman, no fuman, y si toman, toman poquito en la casa, sereno, no despilfarran, aman a su esposa, a sus hijos, está bien. Pero si no tienen a Cristo Jesús, no pasa nada, no les sirve de nada. Es necesario. Pedro se da cuenta de que ese centurión y toda esa gente están perdidos, y él trae en su boca la vida eterna y tiene que hablar. Y ustedes saben, les dijo que nos es prohibido, pero vine sin ninguna objeción, porque Dios me ha enseñado que lo que Dios ha limpiado no lo llame común. Así que ¿para qué me hicieron venir? Versículo 30. Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, la hora de la oración, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido de ropas brillantes, que era un ángel, y me dijo: Cornelio, Dios te ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. O sea, el hermano daba $1 de benevolencia también. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que inmediatamente te mandé llamar, Pedro, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar
todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Y entonces Pedro entiende, ya sea que vine. Pregunta, ¿Dios escucha las oraciones de los paganos, hermano? Amén. Oiga, qué rápido contestó. Amén. ¿Dios escucha la oración de los pecadores? Amén. ¿Eso dice la Biblia? ¿O es una idea suya? Si aclaman a Dios, Él siempre escuchará esa petición. Hay una promesa en la Biblia de parte del Señor, que todo el que ore en el nombre de Cristo Jesús, Exactamente. su oración es escuchada. Amén. Todo aquel que, no porque digas el nombre de Cristo Jesús, no, sino porque tú tienes tu fe y tu confianza como Cristo, como mediador entre el Padre y tú. Así es. Dios escucha esa oración. Así que cualquier persona que no ora en el nombre de Jesús no tiene esa promesa de ser escuchado. Pero Dios, en su misericordia, en su bondad, atiende a aquel que se humilla delante de Él y Dios lo escucha. Amén. Así es Dios. Bendito sea. Dios conoce los corazones, hermano. Dios sabe qué pecador está realmente arrepentido. Aunque nunca haya oído hablar de Jesús, aunque nunca haya orado en el nombre de Jesús, Dios conoce los corazones arrepentidos, los que genuinamente buscan agradar al Padre. Y Dios escucha. Obviamente tú y yo, que hemos sido comprados por la sangre y que oramos en el nombre de Jesucristo, tenemos esa promesa. Cualquier cosa que pidas en mi nombre, mi Padre lo hará. Amén. Tenemos esa garantía. El Padre te va a escuchar. Bendito Dios. Entonces, las oraciones de Cornelio habían sido escuchadas. Y no solamente sus oraciones, sino sus buenas obras de amor para ayudar a judíos. Hasta allá sube, hasta el cielo sube un perfume agradable cuando tú haces algo bien por alguien, aunque no lo conozcas. Cuando tú das de tu tiempo, cuando tú esperas a una persona, cuando tú das de tu dinero, cuando tú das de tu comida, cuando tú das de tu tiempo, cuando tú das algo de ti para el beneficio de alguien, Dios lo ve. Así es. Y Dios mira tu corazón. Hay gente que lo hace, pero nada más para lucirse. Es verdad. Hay gente que ayuda nomás para que vean que ayudó. No quieren ayudar, pero pues me siento comprometido y lo hace. Dios conoce los corazones. Es único que los conoce. Pero el corazón de Cornelio era un corazón genuino hacia Dios. Dios escuchó sus oraciones. Pedro viene. Estaban todos reunidos. Y estamos aquí listos para que nos digas lo que tienes que decir de parte de Dios. Amén, hermano. Amén. Yo sueño, como pastor, que un día llegue aquí a la iglesia a las 9:30 o antes y que estén todos. Sueño, de veras, sueño. Pero luego despierto. Yo sueño que un día, hermano, le voy a confesar, no le diga nada. Me pasa toda la semana. Cuando soy un poquito tarde ya vengo todo preocupado. Me falta esto. Y rápido me peino el poco pelo que tengo, me peino y me vengo corriendo. Ya están los hermanos ahí, seguramente ya van en el tercer canto. Ah, no, pues yo toco la guitarra. Y vengo corriendo, hermano. Bueno, hermana Margarita. O la hermana Adela, que hoy no puede estar. Willy. Yo sueño, hermano, que me pase lo mismo un día lo que le pasó a Pedro. Que llega Pedro y estaba la casa llena. Venimos a escuchar la predicación, Pedro, ya estamos aquí. ¿Cómo me encantaría? Y yo creo que a todos los pastores que aman a Dios, a todos los pastores les encantaría que llegara al templo. Hermano, no, mira, predíquenos, hermano. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirme a mí? Ojalá, hermano, que tú te des cuenta de que no se hace esto para agradar al hermano. Eso se hace, venimos por una sola razón: Jesucristo. Amén. Por eso estamos aquí, por Él, Señor de señores, Rey de reyes, Cordero de Dios, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que tiene las llaves de todas las cosas. Él abre y nadie cierra. Él cierra y nadie abre. Y solamente los que tengan este corazón estarán con Él. Amén. Solamente. Acuérdese de eso. No se nos vaya a escurrir, hermanos. ¿Sabe lo que es escurrir? Sí. ¿Qué es escurrir? Resbalarse, caerse, tirarse, desperdiciar. No se vaya a deslizar. ¿Alguna vez se ha resbalado, hermano?
Sí. Que hay hielo, agua, jabón o lodo en el piso. Pero que no te caes. Nomás sientes que el piso está resbaloso y tú te pones allí y te empiezas a deslizar como cuando hay una bajadita con hielo. Yo no sé si usted ha estado ahí. Usted, no sé cómo le hace la gente, pero saca las uñas de los pies. ¿Se ha fijado? Las zarpas de... Pero no, aunque la saque, pues no sí, está el zapato. Pero van así. Y se empieza a deslizar. Y cuando uno se empieza a deslizar, hermano, a veces es tan despacio el movimiento que no te das cuenta que te estás deslizando. Te empiezas a enamorar de la música del mundo, una cancioncita, Juan Gabriel, José, puros muertos. Y allá vas a la tumba con el Rocío Dúrcal. Y no tan muertos, pero que deben estar muertos espiritual, Jackie Dandy y quién sabe quién. Y te estás deslizando y empiezas a hacer lo que ellos hacen, a gustarte lo que a ellos te gusta, a comer lo que ellos comen, ir a los lugares a donde ellos comen, ver las películas que ellos ven y te estás deslizando. Como dice la canción, suavemente. Suavemente, ¿quién sabe de ahí no la te vas al fondo. Despacito. Y despacito. Deslizando. Es satánica esa canción, despacito, estoy diciendo despacito. Sí, ¿no? es una cosa fea. Terrible, es la verdad. Yeah. Y en esta ocasión llega Pedro y encuentra la casa llena. Estamos aquí para escuchar lo que tienes que decirnos de parte de Dios. Yo le prometo una cosa, hermano. Yo a él, como hombre, como persona, como pastor, le prometo todas las semanas, yo me comprometo, porque así lo hago, dar mi mejor esfuerzo, mi mayor capacidad, mi oración, mi dedicación para preparar semana a semana el pan que aquí se deposita aquí en el templo. Yo me comprometo, lo he hecho por tiempo atrás. Amén. ¿Cómo quisiera que usted se comprometiera? No conmigo, yo me comprometo para que la palabra de Dios no caiga a tierra, sino que llene mi corazón. Amén. Todo el tiempo. Y usted tiene de prueba el 2020. 52 domingos, 52 sábados y 52 miércoles. A ver cuántos de esos usted honra a Dios, honra la palabra de Dios, viniendo a la casa. ¿Qué fue lo que leímos ahí arriba, hermano? Dichosos los que escuchan mi palabra cada día en mi casa. Proverbios 8:34. ¿Aprendes la memoria? Sí, Proverbio 8:34. Versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Fíjense el mensaje que le da Pedro a esta gente que acaba de convertirse. Para Dios, ¿qué, hermanos? No hay favoritismos, sino que de toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia, sea quien sea. Y les empieza a dar el mensaje. Su mensaje es el mismo que ha dado todo el tiempo antes. Es el mismo mensaje que se predica hoy. Es el mismo mensaje que tú debes de guardar en tu corazón. Y el mismo mensaje que tú debes compartir con las personas. ¿Cuál es el mensaje? Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz. ¿Por medio de quién, hermano? De Jesucristo. Amén. Dios tiene un plan de paz por medio de Jesucristo para todas las personas, el cual que es Señor de todos. Dígalo conmigo: Jesús es Señor de todos, hermanos. Jesucristo es el Señor de todos. No importa si una vez fuiste judío, musulmán, Hare Krishna, lo que haya sido antes, Jesucristo es el Señor de todos. Ese es el mensaje. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea, Jesús es el Señor de todos. Primero se bautizó. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios, después con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. ¿No hace lo mismo el Señor Jesucristo hoy, hermano? Amén. Haciendo el bien a todos aquellos que lo reciben. El Señor Jesucristo bajó a las aguas del bautismo, el bautismo de Juan,
luego recibió la unción del Espíritu Santo y luego estuvo haciendo el bien a todos. No es lo mismo que hace el Señor hoy, no es lo mismo que hay que enseñar a la gente. Necesitan nacer de nuevo por agua para que recibas el don del Espíritu Santo. Amén. Porque Cristo es el que libera a los que están oprimidos por el maligno, oprimidos por el diablo. Sigue diciendo, porque Dios estaba con él. Versículo 39. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. ¿Qué cosa? Lo mataron. Lo mataron, colgándolo en un madero. Esa es parte de nuestro evangelio. Cristo murió. Pero no solamente eso, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera no todo al pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, como que comimos y bebimos con él después de resurrección. Amén, hermanos. Amén. Pedro tiene que enseñarles lo básico, lo que realmente es importante. Jesucristo es el Señor de todos. Dios lo ungió, vino, se hizo hombre, fue bautizado, recibió el poder del Espíritu Santo, hizo el bien para todos los que estaban allí oprimidos y enfermos y necesitados, pero fue muerto y resucitó. Ese es el evangelio, y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Ese es el mensaje que tú tienes que compartir, hermano. Amén. Tú no digas, ay, hermano, pues, ¿qué le digo? No sé nada de Filipenses, ni de Hebreos, ni de Romanos. Esto es lo que hay que enseñar. Cristo Jesús es Señor de todos. Vino del cielo, murió en la cruz para que todo aquel que crea sean perdonados sus pecados. Eso lo puedes compartir. Versículo 42. Él, dice Pedro, el Señor Jesucristo, nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como ¿qué, hermanos? Como juez de vivos y muertos. Un momento. No solamente vino, no solamente murió, no solamente resucitó, no solamente es Señor de todos, también es juez. ¿Para qué son los jueces? Juzgar. Para juzgar. ¿Para qué es un juez? Para juzgar. Para determinar si una persona es culpable O inocente. o perdonado. Porque culpables todos. O te da sentencia de castigo o te da libertad. Y el único que tiene ese poder y autoridad es Jesús. Jesús. Amén. Y tú y yo y las personas que tú conoces tienen que saber eso. Señor Jesús no solamente es Salvador, Él es juez. Y en el tiempo señalado que solamente el Padre conoce, está determinado un día para que toda persona sea juzgada. Y tú le debes decir a la persona, si tú no tienes un Salvador, ese Salvador se convertirá en tu juez. Y cuando el juez dicte sentencia, hermano, Ay, ay, ay. dice el Señor Jesucristo, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahorita es el tiempo, para que tú salgas corriendo de aquí, le hables a tu familia, le mandes un WhatsApp, le mandes un Facebook, le mandes un Messenger, o le hables por teléfono a los que tú conoces. ¿Sabes qué, hermanito? Si no aceptas la oferta de Dios, te vas a morir en tus pecados. Sí. Y la paga del pecado es La muerte. muerte. Y si el Cordero no murió por ti, si su sangre no va a pagar tu pecado, tienes un juez que te va a condenar. El tiempo es ahorita. A Pedro no se le dijo, a Cornelio no se lo dijo, simplemente Pedro ya era el mensajero, y ahora no va a venir ningún ángel del cielo a predicarle a tu familiar. ¿Quién va a hacer eso, hermano? Tú. Entonces Pedro les dice que hay un juez de muertos y de vivos también. Versículo 43. De él dan testimonio, de Cristo dan testimonio todos los profetas. ¿Y cuál es el testimonio? Que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Amén, hermano. Amén. ¿Cuál parte del mensaje es más hermoso? ¿Hay un juez que te puede condenar o hay un perdón para todo aquel que cree en su nombre? Perdón de pecado. Van los dos juntos. Porque si no eres perdonado, eres juzgado. Y si te quieres escapar del juicio, alcanza perdón. Y solamente es en el nombre de Cristo Jesús. Ahora imagina por un momento, por primera vez
por primera vez, Cornelio, sus familias y sus amigos, hombres griegos y hombres romanos, están escuchando por primera vez que hay un Dios misericordioso que perdona los pecados. ¿Cuál crees tú que sea la reacción de una persona que por primera vez escucha que Dios no hace diferencia y que a un romano, a un griego, a un pecador tiene la posibilidad de ser perdonado? ¿Cuál crees que sería la reacción, hermano? Amén. ¿Puedes imaginar lo que hizo Cornelio? Gracias. Vamos a ver lo que hizo Dios. Versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Lo estaban escuchando de corazón. Por eso vino el Espíritu Santo. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Dice, ok, está ahí. Dice, los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y los oían alabar a Dios. Y entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Amén, hermano. Amén. Se le cayó, iba a decir la baba, pero no. Se quedó con los ojos abiertos, Pedro, con la boca abierta, cuando vio en el Espíritu Santo sobre el centurión, sobre el romano, sobre el griego, sobre paganos, para Pedro, inmundos, y el Espíritu Santo les hace alabar y bendecir la grandeza de Jesucristo, y se quedaron asombrados. Y los hermanos que venían con Pedro, cristianos, pero que eran judíos circuncidados, se quedaron, ¿cómo es esto? O sea que Sorprendidos. la iglesia, ¿para quién es? Para todos. Para todo aquel que crea. No importa el tamaño de los pecados, no importa qué tan perverso haya sido, qué tan pervertido haya sido tu palabra, qué tan transero haya sido en la vida, qué tan ladrón, qué tan mentiroso, lo que sea. Dios no hace excepción de personas. La oferta de Dios está abierta para todo aquel que crea en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Dios respondió inmediatamente en el corazón de los que estaban escuchando, porque los que estaban escuchando estaban abrazando ese mensaje. Viene el Espíritu Santo como señal indudable de que ellos habían aceptado al Señor, para que Pedro entendiera, para que los hermanos judíos cristianos entendieran. Oigan, la iglesia es para Todos. todos, para el que crea. No importa de qué nación, no importa el tamaño del pecado, no importa si estudiaste, no importa si tienes dinero o no tienes dinero, no importa de qué nacionalidad, si tienes papeles o no tienes papeles. La iglesia está formada por todo aquel que crea en el nombre de Jesucristo y recibe el perdón de los pecados. Amén, hermano. Amén. Inmediatamente Pedro les dice, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados? Y versículo 48, el último, dice, y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora, yo imagino, hermanos, están los que vinieron con Pedro, son cristianos judíos, y Pedro les dice, ¿a poco hay algo que impida que sean bautizados? Y dice que los ordenó, los mandó, bautícenlos. Judíos por primera vez tocando a un gentil, que ya no era gentil, era mi hermano en Cristo. Y a un hermano judío, cristiano, agarra a Cornelio, ora por él, lo abraza por primera vez en su vida, lo bautiza y se convierte en su propio hermano. Gloria a Dios, hermano. Amén. Esa es la iglesia hoy. De toda lengua, de toda raza, de toda nación. Yo no sé si usted ha visto en YouTube cómo adoran en otros países, cómo son los cultos en África. En lugares en donde las costumbres son extrañas. ¿Saben lo que hacen, hermano? En esos lugares adoran a Jesucristo, se entregan a Jesucristo, siguen el mismo mensaje, la misma palabra que tú escuchas aquí, la escuchan en todos los lugares del mundo, y se cumple lo que Jesucristo dijo. ¿Me van a ser testigos en Jerusalén? Check. En Samaria, check. En Judea, check. Y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Tú eres parte, tú alcanzaste esa bendición. Y entonces aquella gente quedó bautizada, y nosotros podemos entender, y con esto concluyo.
voy a hacer una pregunta, ya para terminar. ¿Era Cornelio un hombre bueno, hermanos? ¿De buenas obras? Sí. ¿Temeroso de Dios y piadoso? Sí. Sí. ¿Era suficiente? No. No. No, porque todavía no había aceptado No. a Cristo en su corazón. Y faltaba Cristo. ¿Qué necesitaba? Cristo Jesús. Recibir Recibir a Cristo. a Cristo, conocer al Señor, Amén. ser bautizado y recibir el Espíritu Santo y ser una nueva criatura. Quizás tú digas, yo soy buena gente, hermano. Qué bueno. Yo no bebo, es más bebía, pero ya no era pura light. Qué bueno que hagas eso. No es suficiente. Corona, ¿verdad? Ándale. No es suficiente. No. Necesitas ser bautizado. Necesitas arrepentirte. Necesitas que el Señor sea Mi tu Señor, tu mi Salvador. mi Lo Salvador. necesitas. Tal vez es el hermano, la persona, el hombre más bueno de la tierra, la mujer más buena de la tierra. Sueñas cosas, sueñas borreguitos en las noches y en la mañana no amaneces despeinado ni arrugado. Yo no sé, la más mejor de las personas. No importa. Necesitas a Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere poner de pie, hermano, por favor? Quizá tú dices, hermano, yo ya conozco a Cristo. Quizá tu hermano no. Quizá tu vecino no. Quizá alguien que no sabe. Y tú puedes ser el mensajero, como Pedro lo fue en la vida de Cornelio y toda esa gente. Cierra tus ojos. Padre Dios, Padre bueno, muchas gracias. Gracias, Señor. Tu palabra siempre está Viva en mi corazón. Viva. siempre está viva, siempre es ardiente, siempre es un fuego espiritual, siempre es alimento para el alma. Gracias, Señor. Gracias porque durante todo este año, aquí en tu mesa hubo pan espiritual. Los días sábados, los días miércoles, los días domingo y en ocasiones especiales. Gracias, Señor. Yo te ruego que mis hermanos tengan ese celo como esta gente que ya estaba lista para ver cuál es el mensaje que toca. Que los hermanos se muevan tu pueblo se mueva con ese deseo, ese fervor de entrar por estas puertas de tu casa con un corazón que corre para escuchar. Te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo, así como ellos, nos inunde de ese fuego espiritual para buscar de ti, Señor, con pasión, porque tú eres el Señor. Bendecimos tu nombre porque ahora que conocemos el nombre de tu Hijo Jesucristo y creemos en Él, hemos recibido el perdón de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Ahora tenemos un compromiso de ser hijos tuyos, vivir en santidad, con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu y ser mensajeros de esta noticia para aquel que no lo sabe, para aquel que no lo conoce. Danos esa fuerza, Señor, esa voluntad, ese deseo de